Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Una de las actividades que la Universidad Nacional está proponiendo en este momento es muy llamativa desde el punto de vista del país y tiene que ver fundamentalmente con asumir un papel importante al impulsar el problema del liderazgo público. Para entender a qué nos referimos con liderazgo público, para entender cómo se va a hacer, hacia dónde vamos, vamos a conversar con dos de los protagonistas dentro de la universidad de esta propuesta. Ellos son el profesor Jaime Franqui Rodríguez, quien es el vicerrector de la sede de Bogotá. Profesor Franqui, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Mil gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí atentos a empezar a responder sus inquietudes frente a este tema del liderazgo crítico. También nos acompaña Gustavo Mutis, director del Centro de Liderazgo y Gestión, quien además está teniendo un papel protagónico en esta relación, en esta alianza con la Universidad Nacional de Colombia para hablar de liderazgo público desde la universidad. Gustavo Mutis, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Con mucho gusto, Carlos. Un saludo cordial a usted, a su audiencia, al profesor Jaime y a todos los oyentes. Profesor Franqui, ¿por qué hablar de liderazgo público dentro del contexto de la Universidad Nacional? Bien, hay varias razones. Voy a procurar explicarlas de manera esquemática. Uno, por la misma responsabilidad que tiene la institución con el país, la que ha tenido en la construcción de nación históricamente y la que debe asumir en este momento histórico de Colombia. Los cambios recientes que ya habíamos advertido en conjunto con el grupo y con el Centro de Liderazgo y Gestión exigen una nueva forma de enfrentarnos a ese liderazgo tan necesario en estos momentos. Por un lado, los procesos derivados de los acuerdos de La Habana generan unas nuevas realidades. Por otro lado, lo que está sucediendo en el ámbito internacional en materia de cambios tecnológicos exigen también una nueva manera de presentar las posibilidades de desarrollo y de bienestar en el país. Y por supuesto hay que sumarle ahora estos efectos de la pandemia o los efectos que va a producir esta pandemia que exigen que los colombianos entendamos de una nueva manera de relacionarnos y resolver nuestros problemas y enfrentarnos a estas situaciones propias del país y a lo que emerge en el ámbito internacional. Doctor Gustavo Mutis, usted es abogado, tiene una larga trayectoria en asuntos de liderazgo, tiene una larga trayectoria en el país. Y le voy a hacer esta pregunta con algo, digamos, de acidez académica. Y es que, ¿qué importancia tiene hablar de liderazgo? Y se lo pregunto porque muchos desde el ámbito académico dicen, eso no tiene sentido. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo? Bueno, gracias. En alguna manera, si hacemos un repaso de las dificultades que hablaba el profesor Jaime, podríamos afirmar que en Colombia tenemos una crisis ética, tenemos una crisis de gestión pública, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis en la salud y algunos de nosotros pensamos que son crisis de liderazgo en cuanto a que se ha tergiversado de una manera muy grande la figura del líder. Somos un país líder o dependiente y estamos esperando que sea el líder de turno, normalmente masculino, hombre, quien nos lleve a la tierra prometida, quien nos solucione los problemas. Entregamos la responsabilidad del país a ese líder que promete de todo para poder mantenerse en el poder. Entonces estamos confundiendo liderazgo con poder y la ecuación que queremos en el Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional es una ecuación mucho más evolutiva. Creemos que el liderazgo más que una persona es una responsabilidad de una comunidad por construir un futuro más digno, más próspero, más capaz de generar beneficios para la comunidad. Y esa tarea en la ética, en la política, en la misma gestión privada, es demasiado grande para dejársela a un solo líder, por muy brillante que éste sea. O sea, la gran ecuación que estamos nosotros transitando es pasar de la liderodependencia al liderazgo transformador, entendido como una responsabilidad de la comunidad como un todo. Por eso tenemos que formar líderes jóvenes, líderes en los profesores, líderes en las universidades y en la gestión pública. Profesor Franqui,
Algunos dirían que no es responsabilidad de la Universidad Nacional de Colombia hablar de liderazgo público, que esto lo deberían hacer otras instituciones. ¿Por qué hacerlo desde el marco de la Universidad Nacional? Yo vería dos argumentos para eso. El primero, obviamente, porque la Universidad Nacional tiene un compromiso con el territorio nacional, ¿entendió? El territorio no solo desde la perspectiva de lo físico-espacial, sino el territorio integrando nuestras culturas, nuestros hábitos, la posibilidad de explorar nuestras riquezas y nuestras potencialidades, etcétera, etcétera. De tal manera que la Universidad Nacional no es una institución que se concentre en sus sedes, sino que debe proyectarse a nivel nacional, y de allí la idea del liderazgo público. Habida cuenta, además de lo que había comentado anteriormente, las situaciones que se derivan de los nuevos acuerdos de paz, pero también habida cuenta de que desde hace mucho tiempo la universidad tomó la decisión de hacer presencia en los territorios. En eso va en la misma dirección que ha venido el país, de romper un poco con los esquemas de descentralización y permitir un empoderamiento de las distintas regiones del país desde la base y desde las comunidades mismas. Pero por otro lado, es muy importante mencionar también que la Universidad Nacional, como segundo argumento, aun cuando podría haber muchos otros, forma los ciudadanos del futuro, contribuye al desarrollo de esas potencialidades humanas. La educación en realidad busca sacar lo mejor de cada uno y lograr el pleno desarrollo de las capacidades humanas. En esa medida, infundir en nuestros estudiantes, en nuestro equipo docente, una mirada ética y de responsabilidad frente al país es fundamental. La universidad aquí funciona, como dijéramos hace unas décadas, como multiplicador de una nueva posibilidad de entendernos y de construir conjuntamente la nación que todos merecemos vivir. Doctor Mutis, una pregunta en esta, digamos, dimensión. ¿Cómo se pueden diferenciar los roles o las responsabilidades o los protagonismos entre el liderazgo público y el liderazgo privado? Sí, diéramos muy centrado en lo que acaba de expresar el profesor Jaime. Yo creo que tenemos que pensar el liderazgo como un sistema, como una gestión colectiva, haciendo énfasis en el territorio. Y entonces lo público, que no lo político, fíjese que el título es liderazgo público. Para gestionar lo público, para hacer gestión efectiva de lo público, se requiere de una interdependencia entre el liderazgo que normalmente ejerce quien esté en el poder político, más el liderazgo del sector privado, más el liderazgo de la academia, más el liderazgo, digamos, de los líderes sociales, por así llamarlo. Sobre todo el liderazgo de la juventud. En esa interdependencia es donde nosotros creemos que el país está fallando, porque por alguna razón, quizás de nuestro ADN histórico, no nos es fácil complementar ese liderazgo. La pregunta es muy buena, porque el liderazgo político y público sin el liderazgo empresarial, sin el liderazgo social, sin el liderazgo académico, es imposible de gestionar de manera que produzca resultados hacia el bienestar colectivo. El sector privado tan solo tampoco lo puede hacer. Entonces, lo que pretendemos en el instituto precisamente es esa interfaz en esos liderazgos para que podamos, de alguna manera, repito, ser más corresponsables de forma independiente de la construcción de ese bienestar colectivo. A veces en Colombia sufrimos de compartamentalitis aguda, cada uno con sus cadaunadas, cada uno va en su compartimiento pensando, haciendo lo mejor, seguramente de buena fe, pero sin mirar el sistema completo. Profesor Franchi, ahora, digamos, si esta es como la motivación, el marco en general, la Universidad Nacional, ¿cómo va a concretar este lanzamiento, este impulso dentro del liderazgo público? ¿Va a crear una instancia académica? ¿Va a impulsar una serie de actividades? ¿Qué es lo que va a hacer en concreto?
Bueno, la primera acción que ya hemos definido y que está por iniciarse en los próximos días tiene que ver con un foro en el que empecemos a discutir sobre esa agenda que requiere el país en materia de liderazgo. El Foro Convergencia Colombia va a ser como el punto de inicio de las acciones que se van a desarrollar en el Instituto de Liderazgo Público que ya ha mencionado Gustavo. Y en el Instituto de Liderazgo Público tendremos varios frentes de trabajo, particularmente la formación de líderes, digamos, la posibilidad de tener una masa crítica muchísimo más amplia que la que podamos tener en este momento a partir de la formación de líderes, la investigación, por supuesto, y otro conjunto de actividades que tengan que ver con la posibilidad de acompañar al sector público o a quienes trabajan en dirección del beneficio de lo público con las acciones, las asesorías, lo que sea necesario en su momento. Pero nótese una cosa, este primer evento respaldando mucho las circunstancias actuales, pero además el espíritu desde el cual queremos ver el tema del liderazgo, busca además construir comunidad en torno a esta noción de liderazgo, en torno a esta noción de liderazgo transformador que le aporte a la sociedad, que entienda responsablemente las decisiones que hay que tomar y permita la convergencia de múltiples actores en esas decisiones. Por eso este primer foro va a intentar empezar a ampliar la comunidad de interesados. Y va a recoger, porque la iniciativa en realidad lleva ya algunos meses trabajándose, va a recoger también los resultados de unas conversaciones, de unos encuentros regionales que ya se realizaron en distintas sedes de la Universidad Nacional y vamos a dinamizar, digamos, los resultados de esas conversaciones o de esos diálogos regionales. De tal manera que nuestro primer foco es constituir comunidad, reunir las personas que estén pensando en esta idea de la Colombia que podemos ayudar a construir y adicionalmente ir haciendo un registro riguroso y juicioso mediante la investigación de estos casos de liderazgo que no están suficientemente documentados en el país. Creo que Gustavo en eso ha sido muy claro muchas veces. Nosotros tenemos muchos ejemplos de liderazgo documentados, pero no tenemos un reconocimiento de cómo se ejerce el liderazgo, sobre todo el liderazgo como acción positiva en el territorio colombiano. Gustavo, ¿cuándo es el primer foro de Convergencia Colombia? El lanzamiento va a ser el 31 en un diálogo que vamos a tener con... ¿El 31 de? El 31 de este mes. De julio. Es que viene el 31 de julio. En un diálogo que vamos a tener con la señora rectora, con el profesor Jaime, con el director del Centro de Liderazgo de la Universidad de Harvard, que ha estado muy vinculado con la Universidad Nacional con este propósito. Y de ahí en adelante vamos a tener una serie de ciclos de diálogos generativos, lo llamamos, y ya un minuto explico ese objetivo, pero el siguiente es el martes 4, el jueves 6 y así en adelante. Cada semana tendremos por lo menos 2 diálogos, webinars, que vamos a hacer tanto a nivel nacional como a nivel regional. Pero es que quiero resaltar algo que dijo el profesor Jaime ahora. Realmente parte del ejercicio es una conversación de la región hacia el centro. Nosotros estamos un poco agotados con el estadocentrismo y queremos tener la voz de los que normalmente no tienen voz en este tipo de ejercicios. Entonces vamos a ir a las regiones y en cada uno de esos diálogos vamos a generar opciones con personas del sector público, con personas del sector privado, con líderes regionales, con líderes sociales, con líderes académicos, con miembros que participaron en la Comisión de Sabios. O sea, el ejercicio también del liderazgo a partir del instituto se plantea bajo la diversidad natural, cultural, incluso ecológica y geográfica que nos mantiene. Entonces, el gran reto no es simplemente una conversación de élites, sino una transformación en la forma como conversamos para tratar de
establecer una palabra que es hermosísima de plantearle a la sociedad, que es convergencia. Convergencia Colombia no es lo mismo que consenso, ni es lo mismo que una autoridad decretando lo que hay que hacer, es el descubrimiento de una agenda común que nos puede convocar a todos a unos mínimos vitales que sean posibles de avanzar. ¿Quiénes más van a participar? Ya Gustavo nos hablaba de que esto inicia con el director del Centro de Liderazgo de la Universidad de Harvard, con una conversación con la rectora Dolly Montoya, en la que también va a participar Gustavo. ¿Qué más podríamos destacar de las actividades del foro del 31 de julio, profesor Franqui? Yo aquí le daría la palabra a Gustavo. El foro del 31 de julio es el día del lanzamiento, pero luego vienen unos módulos o unos paneles durante los meses siguientes, y creo que Gustavo domina más la estructuración del evento. Pero yo quisiera insistir en este punto que tocaba ya Gustavo sobre la idea de convergencia, porque es una apuesta central en esto que se está haciendo, en el trabajo que hemos venido adelantando, porque lo que procuramos es tejer una nueva sociedad, tejer una nueva forma de, insisto, tomar nuestras decisiones y procurarnos un bienestar y una mejor posibilidad de vida para los colombianos. Y ahí la universidad sigue su tradición y sigue muy fielmente sus compromisos misionales. El propósito, uno de los fines de la institución de la Universidad Nacional de Colombia es poner en circulación social o hacer partícipe a la sociedad colombiana de los resultados de su actividad académica. Y en esa medida estamos mirando una universidad que se entregue mucho más de lo que lo ha hecho a las comunidades y a las posibilidades de empoderamiento de esas comunidades, obviamente apoyándolos desde la perspectiva de los desarrollos académicos que produce la Universidad Nacional de Colombia. Gustavo, ¿quiénes más participan en este foro del 31 de julio? Mira, en el foro es como un detonante. 31, por factores de tiempo, vamos a hacer algo mucho más concreto, por así decirlo, con las personas que ya mencionamos, con la señora rectora, con el señor vicerrector, con el profesor Heifetz. Pero de ahí en adelante hay unos ciclos, llamemos ciclos vitales, en los cuales esa comunidad diversa va a participar activamente, y tenemos desde Orlando Ayala, líder mundial, empresario, miembro de la Comisión de Sabios, hasta líderes de otras universidades. Tenemos exrectores de la Universidad Nacional, tenemos profesores de las regiones, tenemos gente joven participando, tenemos líderes de diversos gremios, tenemos líderes del sector empresarial, tenemos académicos puros, tenemos científicos, tenemos representantes de la comunidad de color, tenemos una diversidad de actores que permiten precisamente ser representativos, que no representantes de, sino representativos de esa diversidad. Incluso tenemos gente de la oposición, tenemos gente de las FARC, tenemos toda una capacidad real de mostrar con gente representativa de esa diversidad nacional una conversación que nos permita como extraer de alguna manera pedagógica 2 o 3 asuntos esenciales. Cuando el profesor Jaime habla de la agenda nacional, no quisiéramos cubrir 40 puntos y 50,000 ideas y hacer ejercicios de pasarela intelectual. Lo que buscamos es condensar, síntesis, sindéresis, que es aquello que emerge de todo este diálogo a partir de la voz de quienes nos tienen normalmente muy centrado en las comunidades y en las regiones de Colombia. Tenemos un primer módulo que se habla de Colombia productiva y sostenible, en el que participarán Orlando Ayala, Juan Meir, Miguel Cortés, y que será el webinar 1. Luego habrá un webinar 2, en el que participarán Rosario Córdoba, Roberto Junguito, Diego Hernández, y esto luego se replica, y el moderador será el profesor Jaime Franqui. Luego tendremos un módulo 2 de Colombia Equitativa, que participarán María Victoria Angulo, Moisés Basserman y Alejandro Gaviria, y un webinar 4 en el que participarán Germán Poveda,
Clemente Forero, David Emilio Mosquera, el moderador será Carlos Garzón, y un webinar 5 sobre gestión de la paz, en el que participarán Emilio Archila, Antonio Navarro y el padre Francisco de Rú, y el webinar 6 que participarán Jessica Faeta del PNUD, Oscar Sánchez y Pastor Alape, y el moderador será Alejo Vargas. En este contexto, profesor Franqui, pues hay realmente una variedad de temas importantes. ¿Cómo hace la comunidad universitaria y los ciudadanos en general para participar en este foro? Bueno, habrá preinscripciones, por supuesto. El foro es abierto y obviamente el foro lo que quiere es motivar una discusión más amplia. El foro anima una discusión en torno al liderazgo público y a cómo nos podemos enfrentar a la superación de los problemas más críticos que tenemos en este momento. Cuando uno mira los tres temas centrales asociados uno con coincidencialmente con cómo nos debemos enfrentar al mundo o cómo debemos actuar tan pronto superemos la pandemia, cómo entramos en esta agenda de equidad o en esta posibilidad de generar una mayor equidad, uno de los aspectos que ha puesto en evidencia como problemática mundial la pandemia, y cómo seguimos construyendo un mejor modo de relacionarnos, es decir, de poder hablar e intercambiar sin llegar al conflicto, pues uno ve que hay muchos actores, no solo que están ya trabajando en esa dirección o en el estudio de estos temas y en la actuación sobre estos temas, sino que hay muchos interesados y cada uno podrá asistir libremente a los módulos que estamos trabajando. Pero también replicaremos estos temas en algunos diálogos y conversaciones regionales, particularmente en las distintas sedes se están organizando también foros sobre las mismas temáticas que permitirán la participación de la comunidad y de la sociedad en general y, por supuesto, de los académicos interesados. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico hablando de esta iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia sobre el liderazgo público, y obviamente creo que aquí nos enfrentamos a un reto por lo menos desde el punto de vista de la universidad pública, a asumir temas novedosos que son absolutamente necesarios. Doctor Gustavo Mutis, muchas gracias por habernos acompañado en Punto Crítico, muy amable. Con muchísimo gusto, y esperamos que lo que planteó el profesor Jaime respecto a crear comunidad, los foros, Convergencia del Instituto y la plataforma tecnológica que vamos a tener son medios para que se active esa comunidad y sea propositiva y mucho más corresponsable por su futuro. Profesor Jaime Franqui, muchas gracias por habernos acompañado en Punto Crítico, muy amable. Mil gracias a Carlos, mil gracias a Gustavo por las claridades que hayamos podido tener, pero realmente lo que hay que hacer es asistir a los foros. Esta iniciativa bien vale la pena seguirla. Muchísimas gracias a la audiencia también. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables. Gracias, Carlos.